Para los que no somos futboleros, ¿qué hace un intelectual hablando de fútbol? ¿Por qué no hablar de fútbol si es tan importante para la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que el fútbol en este caso ha servido como un hilo conductor de una historia, ¿no? De una historia de una época, de Uruguay, sobre todo de Montevideo. Es muy urbano el libro. Y esa historia coincide, o sea, el tiempo de esa historia es el tiempo de una época fabulosa del Uruguay, ¿no? Entonces, el fútbol además articula esa historia, la organiza de una manera preciosa, porque tenés desde un origen un crecimiento que tiene que ver con la incorporación de los criollos a esa escena, digamos, del fútbol inglés, originalmente inglés, y tiene que ver también con la integración de diferentes grupos sociales en el fútbol, a través del fútbol. Tiene que ver con una construcción de nacionalidad también, de identidad, que además ese origen, crecimiento, termina en un pináculo que es el 24, el Campeonato de París, digamos, en donde Uruguay no solamente sale campeón, sino que es fenomenal la actuación de Uruguay desde el punto de vista estético, yo te diría, ¿no? Pero en los primeros años de la década del 20 cumplía un rol social, digo, que aglutinaba a la gente y que tenía una finalidad, que no tiene nada que ver con el fútbol de hoy en día. En parte sí, en parte no, pero sí cumplió una gran finalidad, yo te diría que antes de eso, o sea, empezó a cumplirla ya a principios de siglo. Cuando llegamos al 24 o 25 ya es el momento en el cual eso ya está dado, ya existe como un fenómeno de todos los barrios, bien estructurado, con su torneo uruguayo serio, digamos, y grande, con campeonatos internacionales con los argentinos continuamente, y con los políticos apostando al fútbol, es decir, apostando al deporte y al fútbol en particular como un camino de integración tanto social a nivel, digamos, vertical y horizontal, ¿no? Una plataforma política también. Y en parte sí, es decir, el fútbol genera un capital simbólico, los deportistas generan capital simbólico, los políticos se asociaron a ese capital simbólico en parte, pero la gente lo tomó, ¿no? O sea, cuando Uruguay sale campeón en París, el Río de la Plata entero, bueno, el fútbol mundial se estremece, digamos, ¿no? O sea, cambia totalmente de era, porque hasta ese momento no había habido nada como eso. Pero además Uruguay juega un rol en ese torneo de una imagen de modernidad, ¿no? Es decir, el Uruguay en París en los años 20, digamos, da una imagen vanguardista en términos deportivos, ¿no? Y cuando las noticias llegan a Montevideo, la gente no lo puede creer verdaderamente y hay una especie para empezar la reunión, acuérdate que Uruguay estaba dividido entre los dos grandes antes del torneo del 24 y de hecho la mitad quería ir y la mitad quería que la otra mitad no fuera, digamos, ¿no? Sin embargo, cuando se produce eso hay una unión por encima de los dirigentes y demás. Y en cierto modo el fútbol sirve como para devolverle a esa sociedad que estaba construyendo una serie de formas de profundización democrática, digamos, le devuelve una imagen de éxito, ¿no? Una imagen de, bueno, algo bien estamos haciendo, ¿no? Porque estamos en este nivel del deporte, que en aquella época no se confundía tanto como ahora con la gloria, eso fue después, ¿no? Se veía más bien como una eficacia y un logro de toda la sociedad, porque se veía que el fútbol estaba integrado en la educación, por ejemplo, a partir de la Comisión Nacional de Educación Física en el año 11 y antes con el positivismo, el deporte se convirtió en parte de la educación del pueblo, digamos. Por otro lado, se sintió que Uruguay se hacía conocer en el mundo, cosa que también pasó a partir del 24, hasta una semana antes del triunfo de Uruguay en París, verdaderamente nadie sabía dónde quedaba Uruguay, prácticamente, y después cambió mucho esa situación de golpe, ¿no? ¿Y de dónde se construye el mito de la garra charrúa también? No, eso justamente uno de los argumentos de mi libro es que esa lectura, que es una lectura errónea de cómo pasaron las cosas, se construyó en los años 60 aproximadamente, o sea, 40 años después. Es una lectura retrospectiva, que inventa un tipo de sucesos que no ocurrieron en los años 20. En los años 20 todo el mundo hablaba, el país mismo hablaba de excelencia, de talento, de calidad. Y no existía la palabra garra, no se usaba en absoluto. Eso fue un invento posterior, como digo, que coincide con la decadencia del fútbol uruguayo y un poco con el cambio de la sociedad también, del imaginario y demás en Uruguay. En los años fin de los 50, principios de los 60 comienza la crisis, comienza el conflicto interno de la sociedad y demás, y comienza esa lectura también, ¿no? El fútbol durante casi todo el siglo XX estuvo emparentado con la derrota.
¿Cómo, digo, porque desde el 50 hasta la era Tavares no se conocían triunfos significativos? ¿Cómo podés leer eso de que haya tanta pasión por un deporte que habitualmente se pierde? Porque el fútbol es constitutivo de la cultura de Uruguay. Yo te diría que hay una cultura futbolística en Uruguay. Viste que hay países que tienen cultura culinaria, cultura jurídica, ¿no? Uruguay tiene una cultura democrática también, por ejemplo, al menos en el nivel electoral, ¿no? Y en ese nivel. También tiene una cultura futbolística, quiere decir, se ha organizado a sí mismo mucho en relación con el deporte y en particular con el fútbol. Con lo cual, esa memoria permaneció a través de los tiempos de derrota, pese a que la lectura de las victorias hecha en tiempo de derrota no fue, como te decía, la mejor para mí. Sin embargo, bueno, de alguna manera se mantuvo, digamos, esa llama y bueno, ahora yo creo que Tavares tiene muy claro todo esto que estamos hablando y sabe que desde el 2006, fíjate que cambió completamente la imagen de la selección, ¿no? Una selección que era conocida en el mundo por pegar patadas y por hacerse echar y ser violenta y demás, dejó totalmente esa imagen y hoy es una selección que puede ganar o perder, pero a la cual a nadie le parece que sea una selección malintencionada o que juegue, digamos, con violencia o tal, ¿no? Y también el uso de la bandera, ¿no? Porque desde Sudáfrica para acá se empezó a usar más la bandera uruguaya a raíz de la selección uruguaya, por lo menos la lectura que uno hace de las nuevas generaciones, de post-dictadura, por ejemplo. O sea que yo pensé lo mismo también y a veces hago un chiste que digo que el único lugar donde existe el Uruguay es en el fútbol, ¿no? Es decir, el país es un chiste, obviamente no es así, pero acá en el libro justamente el periodo que tomo muestra que fue recién en los años 20 tardíos y hasta en el 30 ahí sí con una gran manipulación de los políticos que se terminó de consolidar la idea de Uruguay como identidad, ¿no? O sea, hasta ese momento la identidad era rioplatense, había una cercanía muy grande con Argentina, histórica, digamos, había muchas cosas que no estaban asentadas todavía, ¿no? Y eso en parte por el fútbol, no solo por el fútbol, pero tiene que ver con el vallismo, tiene que ver con los cambios de Uruguay, con el avance social de Uruguay, que lo fue separando de Argentina, pero el fútbol jugó un papel muy importante como catalizador. Y bueno, tal parece que ahora, en los últimos años, otra vez el fútbol está haciendo algo que tiene el poder de unir, pese a las diferencias de relato que tenemos en Uruguay con respecto al pasado, ¿no? ¿Y qué queda de aquel fútbol inicial, de aquel romanticismo del fútbol inicial en de la actualidad? Bueno, si me preguntás la última selección, Tavares, esta última con la renovación del mediocampo y demás, se parece mucho a cómo jugaba Uruguay en los 20, ¿no? Por primera vez, porque es un equipo de toque de pelota, tenencia de pelota, es decir, buen juego, y eso es algo que solo por periodos muy pequeños vimos en los años 90, 80, 70, digamos, ¿no? En cambio, así era Uruguay cuando ganaba, digamos, ¿no? Cuando Uruguay ganó cosas a nivel mundial hasta el año 50, 54, era un equipo de altísima calidad futbolística, que es lo que se está intentando recuperar ahora, ¿no?